como muchos de ustedes saben, José Carlos Irigoyen acaba de publicar Mejor el Fuego, ¿no? Su tercera novela, ¿no? Luego de Pequeña novela con cenizas y Orgullosamente Solos, ¿no? Y antes ha publicado 3 o 4 poemarios que lo colocaron como una voz central de la poesía de la llamada generación de los 90, ¿no? Eh, pero ahora Suena, nos convoca... ¿Ah? suena tan remoto, o sea, es como cuando yo tenía en los 90, hablas de la generación 60, se siente pues recontra viejo, recontra añoso. No voy a Recontrañoso. Pero imaginar. es una época que tú has, para entrar ya a la entrevista, es una época que tú has recuperado en tu novela, ¿no? En Mejor el Fuego, ¿no? Que se desarrolla en la Lima de Fujimori, en esta Lima de los 90, donde hay represión. Eh, ¿Por qué elegiste situar a tu historia en ese momento histórico? Porque usualmente uno escribe lo que conoce, ¿no? Y si ha habido una década que a mí me ha marcado de manera indeleble, fueron los años 90. Para empezar, porque yo fui adolescente y pasé mi primera juventud en los años 90, y de hecho que esa es la época que uno más añora, y la época que el descubrimiento, el deslumbramiento es lo que termina forjando para bien o para mal lo que somos luego. Entonces, para mí era muy importante, desde hacía mucho tiempo, escribir sobre una época que, como dije, me marcó mucho, en muchos sentidos, y hacerlo con la ficción, sin que eso traicionara mi verdad o, digamos, mis convicciones sobre ese periodo. Es normal, además, que los escritores suelan tener los años de aprendizaje como determinantes en lo que es que hacen, en lo que son, ¿no? Vargas Llosa de los años 50, y gente de mi generación que ya ha trabajado en los años 90, ¿no? Como Ya Jeremías que, ya que Gamboa. mencionas, sí, ya que mencionas a Vargas Llosa, quisiera preguntarte por los escritores, por los narradores que han marcado el estilo o los recursos de esta novela, ¿no? Tengo entendido que has mencionado a Vargas Llosa, Reynoso. ¿Podrías ampliar un poco? Hay una tradición latinoamericana también sobre la que quisiera que explayes, ¿no? Mencionando, digamos, qué técnicas o elementos has tomado de ellos para tu novela. Bueno, en realidad esta novela es una recopilación de todo, de muchas cosas que leía en los años 90, ¿no? Reynoso para mí es una influencia que gracias a este libro he ido descubriendo que es determinante, ¿ya? O sea, yo creo que nadie como Reynoso ha descrito la sensorialidad del deseo y del placer de una forma tan rotunda, ¿no? Y no solamente el placer de tirar, que está en su narrativa muy bien trazada, sino también todos los placeres hedonistas habidos y por haber, incluso el de los alimentos, ¿no? Yo creo que nadie como Reynoso ha descrito tan bien el placer y el sabor y la textura de los alimentos, haciendo analogías y metáforas muy certeras. Para mí eso fue importantísimo, porque mis personajes tienden a buscar el placer de distintas maneras en esta novela, y yo lo que quería hacer no solamente era describir sus actitudes, sino también sus sensaciones. Hay una parte del libro que particularmente a mí me gusta, que es de dos personajes que después de tirar en un hotel de las afueras comen chifa. Y creo que es uno de los retos más grandes que tuve en este libro, en esas como esas, lograr transmitir las sensaciones que te puede dar un buen banquete de comida china después de haber tenido sexo anal. Claro. ¿Y qué es lo que, qué es lo que busca este personaje? Este personaje que no tiene nombre, que es el protagonista, este joven que va descubriendo su sexualidad a través de los diversos capítulos, su sexualidad homoerótica, digamos, lo lleva a avanzar, lo que lo hace avanzar, ¿es la búsqueda del placer o qué cosa es lo que lo hace avanzar a este personaje? Lo que pasa es que sí es la búsqueda de placer, pero es un placer entendido de su particular manera. Yo creo que este personaje
consigue placer mediante el dolor, mediante el sometimiento, mediante la humillación propia y ajena, y desde una base completamente negativa, en la que primero cae y después se refocila, ¿no? Sí, es una búsqueda de placer. Yo creo que en realidad hay ciertos contrastes entre mi poesía y entre y esta novela, porque lo que buscan el yo poético de ambas, en ambos géneros, es justamente saciar un placer prohibido, secreto y a la vez angustiante, ¿no? Y en esa misma angustia está su retribución. Creo que eso se Claro. trata del libro, creo que se trata más o menos de lo que yo hago, y eso es porque yo creo que mi sexualidad, como la sexualidad de un montón de gente de mi generación, eh, digamos, ha recibido influjos e impactos de una época muy violenta que cada uno ha resuelto como ha podido. Yo creo que de alguna manera he podido hacerlo y por lo menos he podido plasmar en un libro o en algunos libros. En algunos libros. ¿Y tú describirías a este personaje, a tu protagonista, como alguien racista y clasista? Claro, es obvio. Es racista, es clasista, es un personaje absolutamente contaminado por las convenciones de la clase media en las que yo he vivido. Había un lector que me decía que se había sentido molesto por los clichés racistas del libro, ¿no? Que el personaje desperdigaba. Yo creo que justamente están puestos ahí para causar molestia, porque cuando los naturalizamos y los normalizamos, como ha ocurrido siempre en el entorno en el que yo he vivido, en el que me he desarrollado, pues pasan de manera más o menos indiferente. Y nos damos cuenta cuando han sido estos tratados, eh, digamos, esas expresiones racistas o clasistas o coloniales, siempre se ha hecho mediante el humor, ¿no? Siempre en algunas novelas, ¿no? Jaime Bailey, por ejemplo, trataba estos temas mediante el humor. Y no tiene nada de malo, es una opción muy legítima, pero yo creo que la incomodidad surge cuando uno trata estos temas con una mayor objetividad y no voy a decir con seriedad, porque no creo que mi idea sea una idea seria, pero digamos, no intentando buscar la carcajada con el primer choro de mierda que encuentras en un diálogo, ¿no? O sea, no se trata de eso, pero muchas veces lo hemos visto de esa manera. También en el cine, ¿no? Yo creo que la idea era hurgar en la mentalidad de este personaje y mostrar sus impresiones de la manera más cruda y más real posible, si es que lo he logrado. ¿Cómo llega el personaje? Has contado que te costó llegar a este personaje como un año, ¿no? Que estuviste dando vueltas alrededor de una costra, has señalado, ¿no? Que primero querías tratar su infancia, pero Sí. ¿cómo llegas a este adolescente, ¿no? Este casi adulto? ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, yo no creo que sea un proceso literario necesariamente, yo creo que es más una cuestión personal que trata de intentar evitar contar las cosas que nos molestan, que nos hieren, que, que son las que realmente nos humillan y nos someten. Y creo que uno escribe otras cosas para no enfrentarse a eso. ¿Entiendes? O sea, yo caí en el juego, que creo que es la mayor lección que he recibido escribiendo este libro, de que estuve un año escribiendo sobre la infancia del personaje y no creo que lo que haya escrito era malo, pero no pasaba nada, era puro lenguaje, eran escenas lánguidas, tiempos muertos, en que el personaje paseaba por un lugar cerrado y en que el sexo de pronto aparecía, pero nunca se mostraba. Y yo creo que era un acto de cobardía literaria, ¿no? Yo dije hace poco una cuestión al respecto sobre la cobardía literaria, que es que es muy fácil mostrar al padre, mostrar al abuelo, y cuando nos toca mostrarnos a nosotros, entonces reculamos y empezamos a dar atenuantes o a no enfrentarnos a lo que realmente
queremos decir. Y yo estuve un año dándole vueltas al asunto porque no estaba diciendo lo que yo quería decir. Y entonces le mostré el manuscrito a mi editor, a quien entonces era mi editor, porque pues lo cambiaron, ¿no? A otro puesto, que es que es Jerónimo Pimentel, que trabajamos junto al principio, después con Johan Page, lo revisamos, pero Jerónimo fue el primero que me dijo que este libro, como estaba, no mostraba la dureza de la Lima que yo había conocido. Y eso para mí fue... eso para mí fue determinante. Yo creo que si que hubiera publicado una cosa mucho peor de la que publiqué si no hubiera sido por el consejo valioso de Jerónimo. Entonces regresé a mi casa y tomé esas 100 páginas de manuscrito que me han tardado ímprobos año y medio de trabajo. Y no voy a decir que puse delete, porque nunca borro nada, porque siempre se puede utilizar algo. Pero esas 100 páginas al final utilicé 6 y otras 94 las deseché y a partir de esas 6 páginas comencé a trabajar el libro que tenemos. En pocas palabras, no es un tema literario, o en todo caso no es un tema completamente literario, es un tema personal y que creo que muchos escritores peruanos a veces tenemos, que le damos muchas vueltas a las cosas para no escribir sobre lo que realmente nos importa y nos duele. Y creo que por eso muchas veces tenemos autores que tienen largas obras, que son muy interesantes en sí mismas, libremente hablando, pero que a mí personalmente no me conmueven o me parece que ocultan bajo la hojarasca de lo bien escrito lo que realmente quieren decir. Y eso es algo ¿qué es lo que te importa y te duele a ti? Bueno, yo creo que lo que a mí me importa más bien es cada vez que escribo un libro intentar aclarar ciertas cosas que para mí son realmente importantes, sobre mi personalidad, sobre lo que me conforma. Yo no creo yo que no creo yo que en los libros que escribo descubra siempre lo que quiero descubrir, pero por lo menos la experiencia me ilumina ciertos caminos y ciertas cuestiones. Yo puedo decir que una de las cosas que yo no considero resolver es la soledad y la violencia de mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Creo que me han marcado para siempre y son los factores que me han hecho escribir. Porque y eso también es una cuestión que ven los escritores peruanos y que también he cometido 1000 veces, que es una crítica y una autocrítica. Cuando nos preguntan por qué escribimos, solemos dar un montón de vueltas y un montón de teorías vacuas y preguntas y respuestas muy inteligentes, porque el escritor peruano, cuando le pones un micrófono, tiene que dar un mensaje a la humanidad, si no, no vale. Yo creo que eso es lo que nos aparta de la gente muchas veces, ¿no? Que nos ven como gente presuntuosa que quiere decir cosas muy inteligentes y muy valiosas, cuando somos muchas veces menos inteligentes y más valiosos que nuestros lectores. Y yo creo que comencé a escribir simplemente porque sufrí una adolescencia y una juventud muy violenta y repleta de episodios humillantes que me costó muchísimo tiempo lograr aceptar y consolidar como parte mía, ¿no? Y dentro de esos episodios violentos y humillantes de tu adolescencia, ¿se puede contar la violencia sexual también? Por supuesto que sí. Sí. Yo le dije en una entrevista, lo dije en la presentación del libro, y yo no tengo problemas de decir que claro que sí. Lo que pasa es que justamente voy a eso, ¿no? Para mí las cosas no se explican con teorías muy afinadas, sino por cuestiones mucho más vivenciales. Yo no hubiera podido escribir los libros que he escrito y que tienen mucho que ver con eso sexual si no lo hubiera sufrido. Y también porque yo cuando tenía 16, 15, 17 años, esa violencia que he recibido me impedía hablar con la soltura, con la escasa soltura con la que hablo ahora. Pero en ese entonces que ya confundía, balbuceaba, no podía expresarme bien. Y ese miedo, ese pánico que tenía, que no me abandonaba nunca, me forzó a escribir. Esa es la respuesta que yo puedo dar. Yo cuando reviso entrevistas anteriores en que me preguntan por qué has escrito esto, me veo diciendo un montón de cosas insostenibles y aburridas, cuando la realidad se puede reflejar en dos frases que contengan realmente los motivos por los cuales uno se puede escribir desde que tengo 20 años hasta ahora que tengo 43. O sea, tu libro, tu escritura es una respuesta a esa violencia sexual, ¿dices? Siempre lo ha sido, desde el primero. Pero no solamente la violencia, sino también la represión.
Ajá. Sí, claro, o sea, yo crecí en un lugar muy solitario, ya, muy apartado, que en ese entonces que soy la Molina, que tenía 5 casas rodeándome, y tener 14 años y una sexualidad bullente, una casa grande y solitaria, es toda una experiencia para forjar la imaginación y también para intentar confrontar la represión y el autoritarismo. Yo creo que lo que voy a decir puede sonar pretencioso como de los medios escritores, pero una de las cosas mis libros buscan siempre es la libertad, el único valor positivo que mis personajes buscan, aunque sea una libertad que suelen utilizar mal, pero eso no importa, ¿no? O sea, lo importante es buscarla y obtenerla. Y yo creo que la represión y la violencia, que en realidad es la represión y violencia que nos rodeaban cuando teníamos 13, 14 años en un país como este y que se reproducía en el colegio, en la casa, en otros sitios, ha sido pues como, para decirlo, el combustible utilizado para seguir. Esta soledad, este lugar apartado, esta casa donde es muy similar a la del personaje, a la del protagonista. Esto que describes de tu vida es muy similar a la del protagonista, ¿no? ¿Cómo te desmarcas de la autobiografía? O esto no es una autobiografía, ¿no? Esto es una novela, ¿no? ¿Qué elementos te desmarcan de eso? Bueno, si fuera una autobiografía, sería una confesión judicial, Ujú. porque ahí el personaje viola a un menor de edad. Y yo juro que no he violado a ningún menor de edad, ni a ningún mayor de edad, ni a un perro, ni nada. No violaba nada. O sea, eso no puede ser. Pero hay muchas cosas que son autobiográficas, de hecho que sí. El sustrato es autobiográfico. Las acciones no tanto, pero la mayoría sí, parten de eventos que como ocurre en todas las ficciones, ¿no? Tienen un sustrato autobiográfico que uno va amañando y uno va traicionando mediante la ficción, hasta convertirlo en una cosa más o menos diferente a lo que tú has vivido. Hay episodios que están completamente hiperbolizados y hay otros en los que el lenguaje los transforma y otros que son absolutamente ficcionales. No voy a decir cuáles porque no se trata de eso, ¿no? Ujú. Pero sí creo que yo lo que sí quise es evitar de manera frontal la autobiografía, porque me parece que la autobiografía, o lo que llamamos feamente autoficción, que es una palabra muy horrible, suele privilegiar más la vivencia personal que el lenguaje. Y a mí lo que me interesaba era transmitir sensaciones y transmitir sentimientos y transmitir atmósferas mediante un lenguaje más o menos depurado. Y poner la evidencia autobiográfica al servicio del lenguaje, no al Ujú. revés. ¿Ya? Por Ujú. eso no es una autobiografía. No sé tampoco si llamarlo novela, porque hay gente que reclama pues, la estructura de una novela convencional. Yo creo que más bien podríamos llamarlo una ficción. Una ficción. Sí, Vamos a hablar más adelante sobre el lenguaje, es un tema que me interesa, pero antes no quería dejar pasar el tema de la violación, ¿no? Que está recreado en el libro, en esta ficción, y que para mí es el clímax, ¿no? Ahí es el clímax de la historia. eh, pero sin embargo, la madre de la víctima de esta violación descubre este hecho, ¿no? Y amenaza al protagonista, ¿no? Amenaza al protagonista. Y que no se cumple esa amenaza ante un hecho tan grave, ¿no? Es para mí, yo siento que es un cabo suelto, ¿no? Tú qué piensas al respecto? pues que no. Bueno, pero no, pero obviamente yo cuando escribí la historia, tenía ya planificada, me di cuenta de que el personaje no recibía pues una consecuencia de sus actos. Uh -huh. Nosotros hablamos, claro, si lo vemos de esa manera, efectivamente podríamos tener razón. Yo no niego la posibilidad de que tengas la razón, pero a ver, ¿cómo lo he planteado yo? Yo he planteado no he planteado una novela, sino una ficción, y una ficción como la que yo planteo no tiene necesariamente una estructura aristotélica en la que haya un desenlace, no, simplemente lo que yo planteé es una novela
que me recuerda mucho, para un ejemplo local, porque podría decir otros un poco más lejanos, la novela de Oscar Malca, ¿no? Que es Final de la calle, que está compuesta por distintos cuentos autónomos y cuando uno los junta, da una atmósfera, es una historia más o menos coherente. Y hay muchos eventos de Final de la calle o Ciudad M, como se llama ahora, que no se han resueltos. Y sin embargo, uno los acepta como parte de ese tráfago, de ese caos, de esa atmósfera que ha creado el autor. Y es lo mismo que yo he intentado hacer. Yo lo que he querido hacer es contar la historia de este personaje de manera no cronológica y de una manera como si fuesen esquirlas, lo explico de esa manera en la novela, o en la ficción, más bien que escrito, y en la que intento que estos personajes, que estas acciones, no tengan un correlato necesariamente una con otra. Y hay otra cosa más, que es menos literaria y quizá más convincente por lo tanto, que sí, yo creo que es así, que la vida no siempre nos da nuestro merecido ni necesariamente en lo bueno ni en lo malo. La vida, lamentablemente, no es siempre una sucesión de cuestiones lógicas, de merecimientos, de desmerecimientos. Hay violaciones en este país que quedan una amenaza de acusación y nunca pasa nada. En realidad es lo que más ocurre. Y además, si nos ponemos en ese plan, también podemos preguntarnos qué pasó con la violación de Gino. O sea, al personaje en el segundo o tercer capítulo del libro, ¿no? Que tampoco hay un castigo para él. Yo había pensado incluso en algún momento que esas acciones tuviesen un correlato, pero me di cuenta que traicionaban el desarrollo no secuencial del libro. Y que además, dicho sea de paso, yo pienso en algún momento continuar esta historia en un libro siguiente, que no prometo dar respuestas, pero ayer hablaba justamente de este tema con un buen amigo y me decía y algo que yo puedo firmar, ¿no? Que el lector peruano debería dejar de preguntar quién mató al esclavo. Bueno, ya que mencionas a Malca y esta estructura episódica de su novela, cuando mencionaste al final de la calle, yo también pensé en la marihuana, en las chicharras, y claro, cada vez que tu protagonista tiene sexo, se fuma un troncho, ¿no? ¿Qué función tiene la droga, la marihuana, esta pérdida de conciencia para enfrentarse a este descubrimiento sexual, ¿no? ¿Te has planteado eso, no? ¿Qué papel juega la droga ahí en tu ficción? Ya, bueno, yo creo que durante mucho tiempo nos hemos dedicado a no escribir mucho sobre drogas porque porque Perú estaba sumamente drogada y dopada de drogas en los años 90. Si tú te recuerdas esos tiempos del realismo sucio, como se llamaba, en que había kilos de drogas y kilos de sexo y kilos de juerga. Claro. Y en un momento hubo una alergia a eso, ¿no? Porque era un mal ejemplo. Pero yo creo que en realidad pues todos los temas son tratables y todos los temas son digamos, son justos y son legítimos en la literatura. Y yo creo que el problema no es escribir sobre drogas, sino escribir sobre drogas sin ningún otro motivo que exhibir que los personajes se drogan, que es lo que ocurría, ¿no? En cambio, en mi personaje, para empezar, voy a decir que como la mayoría de cosas que ocurren en mis libros, esto fue muy inconsciente, porque yo no me di cuenta de la cantidad de tronchos que se fumaba el personaje. De verdad que no. Hasta que terminé el libro, me puse a leerlo y me di cuenta de que era un libro que tenía pues una importante cantidad de THC. Y entonces, bueno, sí, y yo creo ahí, bueno, que el tema es que el personaje, sí, efectivamente, se droga cuando tiene sexo, después de tener sexo, antes de tener sexo, pero también cuando camina y también cuando está solo. El motivo es justamente el que mencioné en una pregunta anterior, en una respuesta anterior, que es que el personaje para mí era, vamos a decirlo de alguna manera, recipiente de las sensaciones y de la sensorialidad y de la atmósfera en la que se mueve. Y si algo tiene la marihuana, como nos enseñó William Burroughs y como me han contado alguna vez,
es que tiene, que tiene la, sí, pues, es que tiene la capacidad, pues, de sensibilizar enormemente nuestras percepciones. Y Ujú, creo que cuando el personaje se fuma tronchos, porque en realidad no usa otra droga, de pronto la narración comienza a envolverse de la sensación y los cambios perceptivos que la marihuana ofrece, y eso se trasluce en el lenguaje. Reynoso, en Busca de Aladino, tiene hay una parte muy bonita en que Aladino le hace un banquete así entre las montañas del centro de China, y de pronto le empieza a dar frutas, ¿no? Y le da una fruta transparente o algo así, y le dice, come. Y cuando uno se la come, no sabe nada. Y después le da un pedazo de carne y el sabor de la carne se exacerba, ¿no? Y después le da un néctar de no sé qué y también se exacerba el sabor. Y eso me pareció me parece que da motivo a muchas de las percepciones del personaje y a la percepción de la realidad. Yo no creo, hay momentos en que la novela, sobre todo en los últimos capítulos, deja de volverse realista, en que se vuelve surrealista, en que las imágenes, en que las formas comienzan a mutar permanentemente en el sopor de los personajes cuando viajan hacia el sur. Bueno, se trata justamente de eso, ¿no? De explotar la percepción y la sensorialidad que los rodea en el lenguaje de la novela. Y para escribir esa parte, hiciste trabajo de campo, digamos, fumaste hierba, tronchos, ¿te funciona a ti eso o no? Carlo Bennaudar decía que escribir con drogas es como hacer doping. Lo decía mientras tomaba 3 litros de café y como 4 botellas de Pepsi, ¿no? O sea que creo que también es de forma de doparse. Pero lo que se refiere a mí, eh, yo desconfío mucho de ciertas sustancias a la hora de escribir porque me parece que hay que tener cierto centro, cierto orden a la hora de trabajar y a la hora de escribir algo que es más difícil de lo que parece a la hora de leerlo. No tengo nada en contra de los escritores que lo hacen, me parece que cada uno tiene el derecho a utilizar sus métodos, pero en realidad yo voy a morir en un momento porque, bueno, yo escribo usando esto y eso es más peligroso que una droga, digamos, vegetal. Yo creo que, según me dijo un médico, antes de morir voy a quedar ciego por el metabolito que tiene la Coca-Cola cero. Es un Borges postmoderno. Un personaje central, aunque no principal, ¿no? Pero es central en la novela, es la madre, ¿no? Sí, Ha habido mucha novela sobre el padre, ¿no? sí, demasiadas. Ha habido mucha novela sobre el padre. ¿Qué función cumple la madre acá? ¿Es un contrapeso a esta exploración sexual? ¿Qué función cumple este personaje en tu ficción? Lo que pasa es que es fácil sacar la mierda al padre. No hay nada más fácil, es lo que se espera. O sea, el parricidio es algo natural, ¿no? Siempre y cuando no sea literal. Pero cuando no lo es, cuando es un parricidio emocional o simbólico, es normal matar al padre. Yo he matado a mi padre, un libro en el primero, que me sirvió después para reconciliarme con él. O sea que yo supongo que ahí tenemos una cuestión bien interesante. Yo estuve muy apartado de mi padre durante muchísimos años porque no nos llevamos nada bien y porque tuvimos muchas desavenencias, sobre todo cuando yo era mucho más joven. Y sin embargo, haber escrito ese libro el libro fue un escándalo, que ya un día escribiré, porque creo que vale la pena escribir sobre él, pero me sirvió después para reconciliarme y tengo la mejor relación que he tenido con mi vida, con mi padre, en los últimos 4 o 5 años, lo cual me alegra, ¿no? Porque a él le quedan 20 años de vida seguramente y yo quiero aprovecharlos bien. Y a mí no sé cuántos me quedan, o sea que tampoco. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo creo que nos da mucho miedo a nuestra madre porque, ¿sabes qué pasa? El miedo que nos produce nuestro padre y el daño que nos produce nuestros padres masculinos, el padre, suele ser frontal, suele ser un daño muchas veces
puede ser físico, emocional, pero siempre frontal, es directo. El de la madre es mucho más sinuoso, es mucho más sutil. Nuestras madres en el fondo saben cómo modelar los aspectos de nuestra vida sin que nos demos cuenta hasta que es demasiado tarde. Entonces, creo que nos cuesta mucho más acercarnos a ese daño que es mucho más sutil, que es mucho más sinuoso, que es mucho más, más que psicológico, yo diría que es una especie de estilete mental. Entonces, de hecho, yo tengo la impresión de que nuestra sexualidad está de alguna u otra manera también trazada por nuestras madres y que acercarse a ese espacio es muy, muy difícil, muy incómodo para los hombres. No tanto para las mujeres, que han escrito novelas sobre el tema que me parecen sumamente interesantes, como por ejemplo Katia Dawi, ¿no? Que es un largo cuento sobre una relación bastante difícil con su madre, que me pareció bien, bien interesante. Y yo intenté hacer esa exploración, una exploración que partiera de la ficción, ¿no? Yo nunca me he psicoanalizado, creo que el día que lo haga voy a perder todo interés por seguir escribiendo, o sea que prefiero mil veces cargar con esos fantasmas que tengo, pero nunca he hecho una verdadera relación sobre mi relación con mi madre en ciertos aspectos. Quizá la he hecho desde un punto de vista ficcional, con todas las licencias que eso provoca, y creo yo que la relación que tiene el personaje con su madre es sumamente compleja, y eso me alegra. Creo que no es tan fácil de delinearla, ¿no? Y creo además que ese deseo que mantiene es un deseo sumamente lógico para una persona que ha vivido en la soledad de una sola casa con una sola mujer. Así sea tu madre. Así sea tu madre. Bueno, ella no se ha molestado, supongo, no ha pasado lo mismo que con tu padre. O... Yo creo en una frase. En literatura es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿ya? Pero con mi madre hice una excepción, porque como el tema del libro era especialmente complejo, le pasé el manuscrito antes y le dije, mira, ¿sabes qué? Este es un libro sobre esto, y sobre esto, y sobre esto, y sobre esto, y especialmente sobre esto. Le dije, por supuesto, esta no eres tú no eres mi tipo, y no te preocupes, y ella, ella es una persona muy liberal, yo creo que sin ella mucha de mi vocación literaria no se explicaría tampoco, ¿no? Porque ella es una muy buena lectora, y una buena lectora siempre es una persona de mente abierta. Y ella leyó el libro, me dijo que era un libro que le parecía tremendo, en el sentido que era muy fuerte, pero que esas que ya pues no se reconocía en ese personaje, y lógico porque no tiene nada que ver con él, y que le parecía que estaba bien, no me hizo ningún reclamo. Lo que pasa es que en realidad no creo que había mucho que reclamar, porque el personaje de la madre es un personaje que, en mi opinión, es un personaje muy positivo. Es un personaje que quiere mucho a su hijo y que tiene una muy buena comprensión con él. Simplemente que el hijo pues tiene una atracción hacia ella que podríamos considerar malsana. Pero creo que aparte de eso no hay mayor crítica que se pueda hacer al personaje. Claro. Ahora volvemos a lo que te mencioné antes, al lenguaje, ¿no? Cuando te referiste al narrador de tu ficción, lo llamaste yo poético, ¿no? Y has dicho, ¿no? Que digamos que la poesía no se escribe en versos, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, tú que tienes varios libros de poetas, ¿dónde está la poesía si no están en los versos? Si no está a nivel formal, ¿dónde está la poesía para ti? ¿En el ritmo, en las imágenes? ¿Qué es lo que define a la poesía para ti? Bueno, yo no he dicho que la poesía no está en el verso, he dicho que la poesía no solamente está en el verso. Pues ya, quiero hacer la precisión. Porque efectivamente hay libros que están escritos desde la poesía en su forma aparentemente narrativa, y acá detrás mío tengo varios. Uno lee a Juan Goytisolo, lee a Juan Sin Tierra, don Julián Macuara, o lee a Mauricio Vázquez, y lee Epifanía de una sombra, y lee a Pasolini, y lee ciertas partes de Amado Mío, muchas de las calles. Son libros que, a pesar de que son ficciones, están escritos como se escribe la poesía, ¿no? Mediante las sensaciones, las atmósferas,
mediante cierto ritmo, evidentemente, metáforas e imágenes no se condicen con una narración necesariamente realista. Y eso es lo que yo también he querido hacer. O sea, para mí, la poesía peruana, hay grandes libros de poesía, pero también hay muchos que son prosa versificada, Por ¿no? ejemplo, por Bueno, ejemplo. yo diría que en todas las generaciones ocurre, ¿no? Ya, Y siempre vamos a encontrar extraordinarios poetas y otros que han vivido versificando prosa. Y los nombres los averiguará cada lector. Pero evidente, por eso te digo que no hay que caer en la trampa del formalismo, porque muchas veces no nos da lo que queremos. Y yo creo que los poetas que más me interesan ahora son justamente aquellos que intentan romper esos aparentes corsés y escribir una poesía que se ampare en otros géneros o en otros formatos, ¿no? claro. Hace poco entrevisté a Victoria Guerrero, que también es una poeta que ha pasado a la prosa, y me dijo Ujú. que su lectura de la narrativa peruana, su conclusión era que le faltaba osadía. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, yo Sí. creo que Victoria tiene razón totalmente. Mira, te digo una cosa, yo no suelo pedirle a los libros lo que no te dan, Ajá. ¿ya? Y por eso yo intento, cuando a veces hago reseñas sobre ellos, eh, no desligarme de lo que son y de lo que ofrecen, que es lo justo. Ahora, que eso ocurra no significa que yo extrañe ciertas cosas. Y lo que dice Victoria es completamente cierto. O sea, si Victoria Guerrero me pone esa frase escrita un papel con una rayita abajo, yo la firmo. O sea, es completamente, bueno, por supuesto. O sea, ¿sabes qué pasa? Esto ya lo he dicho antes. Si vas a escribir sobre algo, o lo haces hasta el final, hasta las últimas consecuencias, o no lo hagas. Pero nunca te quedes a medias. No es una crítica, también es una autocrítica sobre ciertas cosas que he hecho antes. ¿Ah? O sea, venía con semillas, si no si yo escribiera hoy, sería 3 o 4 veces más larga y 3 o 4 veces más dura. ¿Ya? Y lo que dice Victoria es completamente cierto. Victoria creo que aplica muy bien lo que dice en sus libros, que yo respeto mucho, ¿no? Pero no solamente ella, sino otras mujeres también. Yo, por ejemplo, en el libro de Ira Wiener, o sea, yo no he visto a alguien, o ningún hombre, que se trate de esa manera, que se, o que se me trate de esa manera muchas veces con tanto coraje, ¿no? Por supuesto, yo creo que lo que dice Victoria es completamente cierto. Y La, me- la creo, mejor, la mejor literatura narrativa peruana la están escribiendo mujeres, ¿piensas? en este momento sí, Sí, sí. somos- tiene más coraje que los hombres y más arrojo que los hombres. Y como dice Victoria, más osadía que los hombres. Porque nosotros los hombres, tenemos el gran problema de que somos masculinamente muy frágiles. No nos gusta mostrar nuestras debilidades. Cuando las mostramos, las ponemos en el lugar de otros, nunca en nosotros mismos. No solemos escribir sobre lo que nos duele, nos humilla, lo que nos somete, lo que nos cosifica. Y también nosotros somos cosificados, como son cosificadas las mujeres, aunque a otro nivel, definitivamente. Y eso ha hecho una literatura que en general es completamente autoindulgente, ¿no? Eh, Autoindulgente, dices. y yo creo que Sí. muchas veces autoindulgente. Ahora, ojo, eso no significa que eso ocurra en todos los casos y tampoco que haya narradores que no hayan, que elijan caminos tan osados, pero desde otros puntos de vista, en sus obras, que no solamente sea desde el punto de vista sexual, personal, etcétera. Pero que si nosotros comparamos a la tradición poética peruana, perdón, la tradición narrativa peruana con las otras latitudes, yo creo que Victoria tiene razón. Y creo que eso tiene que ver justamente con que la mayoría de escritores peruanos pertenecemos a una clase media en retirada, que es muy púdica y que tiene mucho miedo de mostrar sus heridas privadas. Eso. Sus heridas privadas. Bueno, muchas gracias por mostrarnos tus heridas, José Carlos. Te agradezco el tiempo que nos has dado y te felicito también porque la novela a mí me ha gustado mucho. Creo que es efectivamente la mejor novela que has escrito, ¿no?
y esperamos, bueno, la continuación que has anunciado, ¿no? Que a ver si se resuelve este tema del que hablamos en tu próxima entrega. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la entrevista y espero verte muy pronto en circunstancias menos pandémicas. Un abrazo muy fuerte. Perfecto. Chao, nos vemos. Chao.